Mi nombre es Juan Isidro González Flores, curso el segundo semestre en la carrera de Ciencias del Ejercicio en la Facultad de Organización Deportiva. Me toca hacer una exposición de clase en la materia de administración. Los temas que me tocaron es servicio deportivo y organigramas y tipo de organigramas. La maestra se llama Mónica Cecilia Rodríguez Castro. Mi número de matrícula es 061 2495. A las características del servicio deportivo serían de administrar correctamente una entidad y gestionar su actividad. Si esta institución es deportiva, el problema se debe de multiplicar, ya que ahí se conjugan intereses económicos con pasiones populares y sentimientos patrióticos. Por ese motivo, un buen servicio deportivo debe encargarse con seriedad, profesionalidad y una buena cuota de sensibilidad hacia el sentir popular. Las empresas deportivas suelen manejar un gran número de empleados, de deportistas y socios, y se mueven en términos muy significativos en materia de economía y productividad. Por otro lado, los colectivos sociales afines a las disciplinas deportivas suelen involucrarse afectivamente en las instituciones, ejerciendo una especie de contralor implacable en su gestión. Por esas razones, un buen servidor deportivo debe reunir conocimientos y destrezas muy singulares, por lo que convierten en un máster del deporte. Presentaré algunos principios básicos que debe incluir todo servidor deportivo. Debe tener manejo administrativo financiero, conocimiento del sector, responsabilidad social, visión estratégica, dirigir y delegar. La responsabilidad social de un servidor deportivo debe de dimensionar humana y socialmente hacia adentro y fuera de la institución. Debe estar presente en el servidor deportivo. Los coordinadores deberán diseñar políticas adecuadas de gestión de personas, así como fomentar el acceso a la práctica deportiva saludable y responsable. También el servidor deportivo deberá tener una sensibilidad especial para interpretar las necesidades y preferencias del colectivo social a fin de la institución. La visión estratégica. Un buen servicio requiere un exhaustivo análisis del mercado deportivo para luego poder marcar tendencias y establecer metas a corto, mediano y largo plazo. El servidor deportivo deberá ser capaz de identificar los canales de comunicación más adecuados para el patrocinio de su entidad y saber señalar y diseñar campañas de promoción y sponsorización. Un buen servidor deportivo debe encargarse de la dirección de todos los proyectos, así como de supervisar los equipos de trabajo que lleven a cabo esas iniciativas. Para cumplir eficientemente con esa labor, es importante que sepa delegar responsabilidades en colaboradores cercanos, aunque siempre definiendo muy bien las metas a alcanzar y los lineamientos de trabajo. A continuación presentaré lo que es un organigrama y los tipos de organigramas. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización, que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que integran sus niveles jerárquicos, lineales y autoridad y asesoría. En el organigrama son de mucha importancia y utilidad para las empresas, entidades productivas, comerciales y políticas. Los organigramas se dividen en varios tipos. Hay tipos que se dividen por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su presentación o disposición gráfica. Los tipos de organigrama por su naturaleza son los microadministrativos, los macroadministrativos y los masoadministrativos. Por su finalidad son los tipos de informativo, analítico, formal e informal. Los tipos de organigrama que se dividen por su ámbito
son los generales y específicos, y los tipos de organigrama que se dividen por su contenido son los integrales, los funcionales, de puestos, plazas y unidades. Y por último, los tipos de organigrama por su presentación o disposición gráfica son verticales, horizontales, mixtos, de bloque o circulares. Los tipos de organigrama que son por su naturaleza, como dijimos anteriormente, los primeros son los microadministrativos. Corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella de una manera global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. En los microadministrativos hay una dirección general y de esa dirección se dividen las subdirecciones, y ya para abajo seguirían los departamentos. Los tipos de organigrama por su naturaleza macroadministrativo involucran a más de una organización. Ahí hay un director general y después se divide en direcciones A, B, C, D y E. Y después de las direcciones se encuentran los departamentos, según el puesto que tenga cada administrador. Los tipos de organigramas mesoadministrativos consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Se utilizan en ambos sectores, públicos y privados. Aquí hay un solo gerente y después se divide en subgerentes y directores. Los tipos de organigrama que son por su finalidad en el informativo se denominan de esa manera a los organigramas que se diseñan con el objetivo de ser puestos a su disposición en todo el público. Es decir, que cualquier persona puede tener acceso. Para ello solo se expresan las partes de las unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas dimensiones. Los tipos analítico. Este tipo de organigrama tiene como finalidad analizar determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también del cierto tipo de información que es representada en un organigrama. Permite la ventaja de la visión macro o global de la misma. Tales son los casos de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de determinadas partidas de gastos, de remuneraciones y de relaciones informales. Sus destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. Los tipos de organigrama que por su finalidad son formales o formal se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado de forma de una organización y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Aquí en este tipo de organigrama se encuentra un gerente, un director de calidad, de medio ambiente, directores administrativos, directores de negocios, directores técnicos y directores de comercialización. El tipo de organigrama por su finalidad que es llamado informal se considera como tal cuando representado su modelo planificado no cuenta aún con el instrumento escrito de su aprobación. Está formado por alguna estructura informal entre gerentes y directores, valores, gastos establecidos. Los tipos de organigrama por su ámbito. Los de ámbito generales, estos contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y sus características. En el sector público pueden abarcar y hasta el nivel de dirección general o su equivalente. En cambio, en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina.
Los tipos de organigrama por su contenido, llamados integrales, son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Los organigramas generales e integrales son muy similares o equivalentes. Este tipo de organigrama tiene una dirección general y luego se divide en subdirecciones que después se dividen en departamentos. Los tipos de organigrama por su contenido, llamados funcionales. Los funcionales incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. Este tipo de organigramas está regido por una junta de gobierno, después una dirección general y se divide en subdirecciones. Los tipos de organigrama por su contenido de puestos es de puestos, plazas y unidades. Estos indican la necesidad de en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para que cada unidad consignada. Ahí mismo se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. Los tipos de organigrama por su presentación o disposición gráfica pueden ser verticales. Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular y en la parte superior y agregan los diferentes niveles jerárquicos. En forma escalonada son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual los manuales de organización recomiendan su empleo. Los tipos de organigramas por su presentación o disposición gráfica, llamados horizontales, despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente. Los tipos de organigramas por su presentación de llamados de bloque se considera una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un mayor número de unidades en espacios más pequeños o reducidos. Por su cobertura permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos. Los tipos de organigrama en su presentación e disposición gráfica, llamados circulares. En este tipo de diseño, la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, es decir, el más extenso, indica el menor nivel jerárquico de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo y las relaciones jerárquicas están indicadas por la línea que une las figuras. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a la maestra Mónica Cecilia Rodríguez Castro. Mi nombre es Juan Isidro González Flores, de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La materia se llama Administración y esta fue un video de exposición de clase de servicio deportivo y también de organigramas y tipos de organigramas.
Gracias.